Hoy, hace justo 34 años de esta foto, fue el 15 de mayo de 1987. Los capilotes, esas flores preciosas amarillas de la montaña de León del Valle de Riaño, llegaron hasta Madrid en este día de San Isidro Labrador para mostrar el rechazo al cierre de la presa y el llenado del embalse de Riaño. Bienvenidos a Analízale Hundidos, la docuserie de La 8 León que acaba de terminar, 6 capítulos, 5 horas en total para recordar la memoria de los 35 pueblos que quedaron bajo las aguas de Villameca, Barrios de Luna, Porma y Riaño. Hemos escuchado la memoria de casi 50 personas y casi medio centenar de horas de grabación y entrevistas e imágenes para este proyecto que hoy ponemos sobre la mesa, y comenzamos como siempre con algunos datos. De los 4 embalses de la cuenca del Duero que dejaron pueblos hundidos, el más antiguo es el de Villameca, es del año 46. Hundió el pueblo de Oliegos, que tenía 150 habitantes, que fueron trasladados a Foncastín en Valladolid, y hoy riega 4.500 hectáreas. Por orden cronológico, el segundo embalse es el de Barrios de Luna, se inauguró en septiembre del año 56, es el que más pueblos dejó bajo las aguas, 16 en total, en los que vivían 1.500 personas y hoy riega 56.000 hectáreas. El tercer embalse es el del Porma, en la montaña oriental leonesa, se inauguró a finales del año 67, se llenó en el 68, hundió en total 8 pueblos en los que vivían 1.200 personas y hoy riega 45.000 hectáreas. Y el embalse más grande de toda la cuenca del Duero es el de Riaño, el más reciente también. Se cerró el 31 de diciembre del 87. En él vivían más de 3.000 personas y hoy riega 80.000 hectáreas de diferentes provincias de nuestra comunidad autónoma. En total, en estos 4 embalses, los pueblos hundidos son 34. Se ha inundado una superficie de 4.699 hectáreas, es decir, casi 47 kilómetros cuadrados. Estos embalses han obligado a desplazar a casi 6.000 personas y hoy riegan superficies superiores a las 185.000 hectáreas. Los 3 primeros embalses, Villameca, Barrios de Luna y Porma, se cerraron durante el franquismo, con muchísimo dolor, pero sin posibilidad de contestación. Riaño lo hizo en democracia a finales del año 87, como hemos visto. Fue Riaño el origen de las movilizaciones sociales, de la conciencia ecológica y también de las manifestaciones en Madrid, porque fueron los primeros en trasladar a la capital de España la problemática de la provincia, como hemos visto en la primera imagen de este programa. También es el único en el que se demolieron los edificios antes de comenzar el llenado. Las casas se derribaron ante la mirada y las lágrimas de los vecinos con retroexcavadoras, pero había un edificio que era demasiado alto para esas máquinas. El 17 de julio de 1987 ocurrió esto. Es la voladura de la Torre de Riaño. Se produjo 10 días después de comenzar los derribos que se iniciaron el 7 de julio de 1987. En esta docuserie de La 8 León les hemos trasladado la memoria de una parte de la provincia, el León que quedó sumergido y que en muchos casos es muy desconocido. Un agua que fue así. Subiendo poco a poco, anegando casas, vidas, recuerdos y futuros, hasta dejar bajo las aguas una superficie mayor a la de todo el término municipal de León capital. Un agua cargada de lágrimas y de dolor, un agua, como decía Julio Llamazares, que se puede mirar de distintas formas. Y eso es lo que vamos a hacer en este Analízale, ver esas diferentes formas de mirar el agua y analizar las políticas hidráulicas y las consecuencias que han tenido para nuestra provincia. Comenzamos ya este Analízale Hundidos. En un entorno privilegiado declarado reserva de la biosfera, encontramos el balneario Caldas de Luna, un centro termal ubicado en pleno Parque Natural de Babia y Luna y que está tan solo a 40 minutos de León capital.
podrás beneficiarte de las propiedades termales y mineromedicinales de las aguas que surgen de los manantiales de Fuencalientes. Un espacio con circuito termal y zona de chorros, hidromasajes o ducha de contrastes que se combinan con servicios de masajes relajantes y descontracturantes y también tratamientos de cosmética que se benefician de las propiedades termales de las aguas que emanan aquí, en el balneario de Caldas de Luna. Una cuidada propuesta gastronómica compuesta por recetas tradicionales y una selección de los mejores productos de la despensa leonesa completan una experiencia multisensorial de la que saldrás completamente renovado. Recuerda que puedes alargar tu estancia aquí en una de sus 20 habitaciones, solo en el balneario Caldas de Luna, a 40 minutos de León capital. El futuro es motivación, personas, creatividad. El futuro es talento, tecnología, sostenibilidad. El futuro es innovación, ideas, sensibilidad. El futuro es... Comenzamos el primer capítulo de Hundidos, dedicado a Villameca, con imágenes en blanco y negro, con fotografías y con el nodo como única imagen en movimiento. Era la década de los 40 y terminamos con imágenes en color en Riaño, entre medias, 4 embalses en la cuenca del Duero, 34 pueblos inundados y casi 6.000 personas desplazadas. En esta primera mesa de este Analízale me acompaña el periodista Fulgencio Fernández de la Nueva Crónica de León. Muy buenas noches. Buenas noches. Buen conocedor de la provincia y de lo que ocurrió especialmente en el embalse de Riaño, que es el más cercano. Sí, es lo que me tocó más cercano, lo que pude vivir más de cerca y con mucha implicación, pues porque lo hablábamos el otro día, porque en mi pueblo había proyectado un pantano y parecía como el preludio de lo que podía venir, ¿no? Pero por ejemplo me gustó especialmente el capítulo el primero, el del pantano de Oliegos, porque como información es el que más me ha pillado. He estado muchísimas veces en Foncastín, he conocido a aquella gente y creo que además son los grandes olvidados y los que mejor explican la ignominia de las cosas. Es decir, esa gente, al margen de olvidados, es que lo que les hicieron es una cosa del siglo XVIII y define perfectamente el desprecio por las gentes y por las formas de vida de las gentes. No sé, podemos hablar luego, pero hay un detalle que no se me olvida de una mujer que ya murió, que cuando estuve allí, creo que era por el 70 aniversario, llevaba metido dentro como humillación que no le dejaron parar en el cementerio para despedirse de sus muertos y tal. Eso da idea un poco del desprecio absoluto, porque se bebió en Riaño también. La voladura que Flores nos regala es otro ejemplo de cada embalse tiene, de las formas, ¿no? Tiene lo suyo. En este plato, antes de continuar, vemos estos capilotes que vienen de la montaña de León y que marcaron además bueno, pues esa lucha por el futuro de la montaña. Nos los ha traído Manuel Sierra de Riaño, que los ha ido a recoger a San Glorio, junto a los capilotes, unas madreñas que tienen en torno a 45 años y que fueron compradas por la maestra de Maraña en el Riaño Viejo. Decía ahora Fulgencio que una de las imágenes bueno, más emblemáticas quizá de lo que ha ocurrido con los embalses, es la más reciente, es esa voladura de la iglesia de la Torre de Riaño. Vamos a verla.
¿Eh? No joder, macho. ¿Por qué? Digo yo, este plan. Bueno, pues por videoconferencia tenemos dos invitados más, Florencio Aparicio. Hola. Buenas noches, es el autor de esa imagen de la voladura de la Torre de Riaño. Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, muchas gracias por invitarme. Y el escritor nacido en Begamián y que vivió en ese pueblo y bajo las aguas del Porma, Julio Llamazares. Buenas noches, bienvenido también. Buenas noches, ¿qué tal? Florencio, hemos visto la imagen, tenemos esa grabación de la voladura de la torre de la iglesia de Riaño, pero por pocos minutos porque eso fue grabado en julio del año 87, entonces los medios técnicos eran otros. Hoy te lo tenemos que agradecer que estuvieras allí en ese momento, pero casi no llegas. Pues no, casi no llegamos, porque se lo tenemos que agradecer sobre todo a los dinamiteros, que encendieron la mecha un poco antes, porque eran las 10 ya y 10, yo creo, lo pone el reloj además, se escuchan las campanadas de las 10 y a esas horas pues las condiciones de luz son muy malas para grabar. Realmente estaba grabando, se nota, los técnicos, si lo pueden ver, que subimos lo que es la ganancia de la imagen a tope, ya, a partir de ahí ya no se podría grabar. Pero justo llegamos a tiempo, nada más. Y con las baterías también llegamos a tiempo, porque estuvimos mucho tiempo esperando ahí a que detonaran la dinamita. A Florencio Aparicio le tenemos que agradecer esa voladura de la Torre de Riaño y otros muchos minutos de imágenes que hemos visto en Hundidos y que también vemos hoy también en las redes sociales. ¿Cómo recuerdas aquellos días, aquel mes de julio del 87 en Riaño? Pues fue muy intenso para mí, sobre todo porque teníamos que estar todo el día allí, desde el minuto 1 cuando se inició las demoliciones. El día que empezaron las máquinas a funcionar a las 8 de la mañana, nosotros ya estábamos allí. Yo creo que no salí de allí en todo el mes, porque siempre pasaba algo y después no había ninguna cámara de televisión, como sabéis. No había televisiones privadas, no había tanto blogger, ni youtuber, ni nada de nada, no existía nada. Era nuestra cámara solo y había que estar allí todo el día. Entonces fue muy intenso, de trabajo, de cansancio, de ver también lo que estaba ocurriendo continuamente y todo eso. Fulgencio, ¿cómo recuerdas ese mes de julio del año 87 en Riaño? Fue duro, fue triste, fue porque estaban pasando tantas cosas. Es muy significativo, yo le hice una entrevista y incidía en eso, es muy significativo de lo que pasó, uno de los testimonios que recogéis, el de Carrasco, el guardia, que hasta los guardias de Riaño no participaron en aquello, o sea, aquello era una tomadura de pelo y del pueblo, era tal cual que ni ellos siquiera se atrevían. Él cuenta que una vez bajó para hacer una cosa como del correo y de todas esas cosas. Entonces era un pueblo absolutamente sitiado, Flores lo sabe muy bien, o entrabas antes de que sitiaran o no entrabas, salías cuando les diera la gana, había guardias de todos los sitios. Yo recuerdo que tenía un contacto, pero estaban 2 guardias de mi pueblo, y pues llevaron guardias de todas partes, en contra de lo que dijo el ministro Cosculluela de Infausto Recuerdo cuando hubo un programa parece que fue en la 1 con el 25 aniversario, dijo que vino a decir más o menos que habían sacado a la gente a la silla la reina. No sé si la sensibilidad de un ministro con 2 muertos, Simón Pardo que se pegó un tiro y otro que se colgó, el cartero que se colgó de las pilastras, se tiró desde arriba, con Carmen, que también aparece en eso, es que se dedica a algo plástico y lo de los ojos le funciona, y ganó el juicio. Decir que aquello, pero no solo aquello, el día a día,
Mauricio siempre recuerda un hecho, me parece que estaba Flores también, un día que como no dejaban hacer nada, toda la gente de la prensa tiró los carnés en el medio de la calle y se sentaron al lado y oyeron como el que era gobernador en funciones o algo de eso, un personaje para recordar con nombres y apellidos, aunque se apellidara como tú, Flores, personaje, ellos escuchaban por la emisora, como les decía, que seguir, y iban con los Land Rover a toda la hostia, y si no se apartan los llevan por delante, es decir, que allí hubo un desprecio y hacer un uso de la fuerza desmesurado. Lo contaba Carmen, como ella escuchó, que dice darle ahora que la tenéis a tiro, y que venía provocado por mandar a hacer aquello, pues porque luego hay muchas fotos muy significativas de guardias con niños, que lo tenían que hacer, eran antidisturbios, eran gente que iba a eso, y aquello fue muy duro, muy triste, muy... pues fue la primera vez que se destruyó el pueblo, Piedra sobre Piedra, porque es muy significativo, yo lo unía, como los vi todos seguidos, algo que decía Julio de Begamián, lo de cerrar la puerta. Una de las imágenes de Olivos, sí, de las que hay de blanco y negro, es un hombre que hace exactamente lo que dice Julio en Begamián, que es cerrar la puerta. Sin embargo, en otros sitios no les dejaron ni llevar sus cosas, ni las tejas del tejado, o sea, es una forma de desprecio en cada eso, y en Riaño cogieron y lo destruyeron todo, lo dejaron allí piedra sobre piedra, pero lo hicieron de una forma... se salvaron algunas cosas, pues había que recordar y agradecérselo. En la Comisión de Patrimonio, que yo recuerdo que estaba Luis Pastrana y creo Juan Carlos Ponga, consiguieron salvar algunas cosas del patrimonio con mucha batalla y dando mucha... porque no querían salvar absolutamente nada, lo único que querían era arrasar, era dejar allí aquello... Y me parece que hay algunas imágenes que lo definen todo. Esa foto de Mauricio emblemática, sí, de un hombre con una vara contra un pelotón de la Guardia Civil, eso fue Riaño. Claro. Eso fue Riaño, un hombre con unas varias cosas y con una vara. Y hay otra que es ya cuando no hay piedra sobre piedra, la última misa que dijo el cura. Los dos curas de Riaño. Por cierto, pude entrevistar hace poco al que dijo la misa y lo tiene grabado. Los dos curas de Riaño, uno que fue a ver al cura y el cura de Riaño caminando sobre los escombros, y las imágenes son casi todo mujeres, o todo mujeres, las imágenes de las mujeres de rodillas en unos montones de piedra, que aquello puede parecer los Balcanes o mil fotos que hemos visto en cualquier sitio. Julio, naciste en Begamián, el cierre del embalse del Porma a ti te pilló muy pequeño, pero tuviste mucha implicación en el caso del embalse de Riaño, que tuvo quizá el movimiento en contra más fuerte desde Madrid capital más que desde León. Sí, bueno, estaba escuchando lo que hablaba Fulgencio, lo que hablaba Florencio, y en este momento, cualquiera que esté viendo las imágenes que están ocurriendo en Palestina, en Gaza, los israelíes, con el ejército israelí, fue lo que ocurrió en Riaño, fue la invasión y arrasamiento de una población campesina, indefensa y pacífica por parte de las fuerzas de un Estado, ojo, democrático, con un gobierno socialista de Felipe González. No hablamos del franquismo, no hablamos de la dictadura. Sí. Cuando ocurrieron yo fui muchas veces a Riaño, a diversas cosas, por ejemplo, ahora viendo los capilotes, recordaba las fiestas del capilote que organizaban y que acudíamos allí un poco para solidarizarnos con los de Riaño. Digamos que en el caso, pues seguro que Fulgencio, Florencio, en el mío, yo intenté hacer lo que no pude hacer con Begamián, porque cuando ocurrió lo de Begamián era un chaval de 13 años cuando cerraron Begamián y yo ya me había ido de allí.
Es difícil entenderlo, Riaño, sin una perspectiva que contextualice lo ocurrido. Ahora, cuando escuchaba a Florencio, me acordaba de que cuando cuando se desalojó y se arrasó Riaño, yo estaba en Suecia ese verano, ese mes de julio, y al contrario que en España, donde las noticias de Riaño se racionaban, porque la televisión pública está controlada por el gobierno, el que sea, en cada momento, en el telediario en España los sucesos de Riaño se daban a cuentagotas y ya casi en la parte de los deportes y el tiempo. Bueno, yo puedo contar, porque fui testigo, de que los telediarios en Suecia empezaban con los hechos de Riaño, porque les parecía increíble que esto estuviera ocurriendo en Europa a finales de los 80 y en un país democrático. De hecho, yo recuerdo que una hermana de mi pareja entonces me preguntó muy seria, dice, pero porque no lo entendían, decían, pero España es un país democrático. Bueno, efectivamente, era un país democrático donde se trataba a la gente, en el caso concreto de Riaño, igual que en la época de Franco. No hubo ninguna diferencia, creo que fue incluso peor el trato por parte del gobierno de Felipe González, y me duele decirlo, que fue peor todavía el trato que en la época de Franco, o por lo menos igual. La historia de los desalojados por los pantanos de León y de toda España, en León hay 6.000 desalojados o desplazados, pero en toda España hay unos 50.000, forma parte de esa memoria histórica que no se conoce y que la gente no quiere conocer, pero que es fundamental para conocer la historia de este país, porque lo he dicho alguna vez y lo repito ahora, para mí la historia de los desplazados por los embalses o los desplazados por los embalses en España en el siglo XX son los judíos del siglo XX español, porque es gente que estaba en sus casas, estaba en su sitio, no se metía con nadie, y un día llegó el Estado y les expulsó de su lugar natural. Esa imagen de Florencio, de la dinamitación, de la caída de la torre del pantano Riaño, es muy simbólica. Para construir Riaño, para que Riaño fuera lo que era, hubieron de pasar 2.000, 3.000, 4.000 años. Y toda esa historia se diluyó en el tiempo en un segundo. Esa responsabilidad cae sobre mucha gente, cae sobre el gobierno que llevó a cabo la destrucción de Riaño, como si fueran gente que no eran españoles, que no eran leoneses, que no eran gente normal y corriente, y cae sobre la población de la provincia de León, fundamentalmente, porque hay que decir una cosa que no le gustará escuchar a la mayoría de los oyentes de este programa. El 98% de los leoneses permanecieron indiferentes y sin abrir la boca ante lo que sucedía. Y eso pesa sobre la conciencia de la población leonesa, no tanto sobre los que se iban a beneficiar presuntamente del agua, que es un tema que luego hablaremos, los regantes del sur, sino hacia toda esa población que, viendo lo mismo que veíamos nosotros, seguía tomando vinos en el barrio húmedo, Viejo, Ponferrada o Astorga, o haciendo su vida normal, viendo como a unos hermanos suyos, porque al fin y al cabo los Riaño eran hermanos suyos, eran unos leoneses a los que estaban avasallando, y la mayor parte de los leoneses permanecieron indiferentes absolutamente. Yo por eso reparto la responsabilidad hacia el gobierno del Estado y hacia la sociedad leonesa, que consintió con absoluta indiferencia algo en el País Vasco, en Asturias mismo, no hubieran consentido. Los autobuses que venían eran casi todos, muchísimos vascos, asturianos, no solo venían en autobuses, pasaban, les quedaba muy cerca, pasaban desde allí, pero en lo que decía Julio encima había una expresión
entonces que a mí me parecía absolutamente, de un lado insultante y del otro lado muy triste, que para desprestigiar la lucha de Riaño se decía, no, pues si es que además ahí van unos que vienen de afuera, o sea, encima, que tenían que venir de afuera a defender nuestra provincia, era como la descalificación. Si la gente de aquí, no, sí, es cierto, la gente de aquí se quedó en sus casas, pero tranquilamente viendo cómo aquello, y con una expresión, repitiendo al margen de eso de vienen de afuera, otra expresión que a mí me parece una absoluta ignominia que se pronuncia, aquello de ya cobraron. Pues ya cobraron, pero lo primero, ¿qué cobraron? ¿Cuánto cobraron? ¿Quién lo cobró? ¿Qué miserias les hicieron? Se los obligaron a decir, y cuando ya te pagan, bueno, creo que lo hizo Julio en uno de los capítulos, pues te mato, te pago, te mato, y son esas formas de enfocar. Yo creo que el día más triste que he vivido como informador fue un día que por la mañana hubo una manifestación contra el pantano y por la tarde hubo una manifestación para pedir el agua, pero lo indignante es que no pedían agua, que todos queremos, yo creo que ninguno de los tres estamos en contra de que se regulen, de que el agua se aproveche, que es un bien, seguramente el bien más preciado del siglo últimos del XX y del siglo XXI, y que rieguen, pues ¿qué vamos a tener con que el páramo sea rico y todas esas cosas? Pero pedían el agua de Riaño, porque había habido una manipulación, bueno, un seguidismo al margen de los culpables que dice Julio, el seguidismo que es un mal que sigue siendo de los políticos leoneses con las directrices, tal, y es triste decirlo, pero por ahí andan, salen en el documental pues las opiniones de Zapatero, de Alberto Pérez Ruiz y tal, con un seguidismo absoluto que era la repetición de las palabras de Cosculluela o de Alfonso Guerra, que era el que más declaraciones hacía en esto de los pantanos, y luego gente que hacía méritos dentro de su movimiento diciendo, también sale por ahí la expresión de Belio Castaño, que cuando dijo aquello de pues si tanto quieren la naturaleza que se vayan a Brasil, a las selvas de Brasil. No hay que olvidar que uno de los líderes, por ejemplo, sí, la dejamos para después. Disculpa, Fulgencio, decía antes Julio Llamazares, la información se daba a cuentagotas. Florencio, grabaste esa imagen de Riaño y todo lo que ocurrió durante 30 días en ese mediados del mes de julio. ¿Cómo han llegado esas imágenes hoy a nosotros? Porque ahora mismo, si eso ocurriese, en cuanto se cae la torre de la iglesia, estaría en redes sociales en menos de 30 segundos, pero hace 34 años la situación era completamente diferente. ¿Cómo fue la historia de esa cinta? Bueno, yo primero lo que estoy es absolutamente de acuerdo con Julio cuando dice que el tratamiento de la información fue quirúrgica, ¿vale? Yo hice muchísimas horas de grabación, muchas, porque soy alguien que graba siempre muchas imágenes y no me quedo solamente en el hecho normal, también grabo la vertiente humana del conflicto cuando ocurre. Y de hecho, si repasáis todas las imágenes, pues podéis ver muchos primeros planos, muchos detalles y muchas cosas que pueden construir una historia o pueden describir una historia mucho mejor, que simplemente haciendo un plano general con un guardia civil en el fondo. Entonces yo, la sensación que tuve, aparte de trabajar, pues no sabía para quién, porque realmente yo mandaba mis imágenes y mandábamos los vídeos y todo, y después que no aparecía nada de eso. Es decir, todo lo que realmente a mí me parecía más interesante no estaba en los programas, en los reportajes, que además eran cortos y ridículos, ¿vale? Eso por una cuestión. Entonces, todo ese proceso para mí fue, la gota que colmó el vaso fue lo de la torre. O sea, grabar la torre, estar allí, conseguir grabar la torre de casualidad, ¿vale? Mandarla, estar con Laura, que estuvimos todos ahí, fuimos a hacer una copia a mi estudio, teníamos el estudio, yo antes de entregar la cinta de la voladura, evidentemente me hice una copia, ¿vale? Y esa me la quedé. Y enviamos la cinta. Y bueno, tienes la sensación de que dices, bueno, he hecho una imagen pues con un valor histórico y con un valor incluso
estético porque es muy dramática. Las campanadas, las sirenas y el zoom para atrás que consigo hacer, con pulso todavía, todo aquello pues lo mandas y al día siguiente no aparece nada en televisión. No aparece nada. Y el domingo tampoco aparece nada. Entonces estaba un tal Secundino González en los informativos de Televisión Española, y en el Centro Regional de Televisión estaba Eras Lobato, que la última vez que le vi fue, no sé, retransmitiendo una salida de vacaciones desde un puente de la A6. Pero no se emitió, o sea, con toda la cara dura. Y yo llamé al centro y dije, a ver, ¿por qué demonios no se emitían esas imágenes? Por el valor que tenían y porque es el esfuerzo de conseguirlas. Y además solo existía esa imagen porque los reporteros gráficos marcharon todos porque nadie sabía que se iba a hundir, que iban a tirar la torre esa misma noche. Y las imágenes, bueno, nosotros en aquel tiempo hacíamos, yo hacía toda la cobertura para Televisión Española y tampoco debían ser muy listos porque las cintas en aquella época se regrababan. Es decir, yo grababa, ellos mandaban se quedaban con lo que fuera y reenviaban las cintas para poder para grabarlas otra vez, porque para ahorrarse supongo que un poco de dinero. Y me enviaban las cintas de Riaño. Cogí y dije, bueno, pues esto yo no las tiro, yo las guardo, ¿vale? No me mandaron todas posiblemente, y eran tantísimas, porque un mes allí entero era muchísimo material, que seguramente no guardé todas, pero grabé las que me parecían más significativas. Y quedaron ahí, y devolvimos las cintas, pues, con otras noticias, regrabando y conservando las cintas originales. Florencio, muchísimas gracias. Nos estamos quedando ya sin tiempo. Les pido una reflexión muy rápida a Fulgencio y a Julio Llamazares. Nos decía Julio Llamazares en los capítulos de Hundidos, León es una provincia en liquidación y parte viene de los 4 embalses de esta provincia. ¿Hay solución para esa liquidación de la provincia? De manera muy rápida, Fulgencio y Julio. Pues está complicada porque después de Riaño vino la minería, el sector por ejemplo, de la ganadería, de la leche, les hicieron un atraco como el de Riaño, cuando de la noche a la mañana todo lo que habían reunido con los famosos cupos de leche dejaron de existir y gente que había gastado 100 y pico mil euros en comprar cupos no los tenía y nadie les dio ni una explicación. Me parece que es lo mismo que lo de Riaño. Y en eso tiene mucho que ver lo que decía antes, el seguidismo de tal, porque es que somos una sucursal de lo que mandan decir y aquí estamos para escuchar, para asumir y como en Riaño, tristemente yo creo que en un porcentaje muy grande seguimos viendo cómo se hunde y nos quedamos mirando. Julio, ¿hay solución para esa liquidación de la provincia leonesa? Si la hay, yo no la sé ni la tengo porque yo no soy político. Yo creo que en el caso de León se producen 2 fenómenos que por separado son soportables, pero juntos son la tormenta perfecta. Por un lado, la provincia de León sigue teniendo la consideración a nivel nacional que tuvo durante todo el siglo XX, que es la misma que tiene África para Europa, que es una tierra a colonizar para sacar materia prima, que es el carbón, que es el agua, ahora el viento parece ser. Es decir, la provincia de León, como algunas otras, está para producir o energía o agua o cualquier materia prima que sirva al desarrollo del resto del país sin que se corresponda con un desarrollo interno de la provincia. De manera que una provincia que ha perdido la 4ª parte de su población en 25 años, la mayor de España, pues el futuro que tiene por delante es muy, muy negro. Y luego el siguiente problema es que los políticos que ha habido en León, salvo alguna excepción muy rara que no sabría recordar, lo único que han hecho es utilizar su puesto, su responsabilidad política para el medro personal, sin importarles en absoluto el futuro ni el presente de la provincia. Y como es una provincia descapitalizada humanamente,
pues nadie les pide responsabilidades. El León, por desgracia, tiene un futuro muy negro por delante, me duele decirlo porque luego me llaman pesimista, pero la realidad es la que es. Muchísimas gracias, Julio Llamazares, Florencio Aparicio y Fulgencio Fernández, por habernos acompañado en esta primera parte de este programa de análisis. Muy buenas noches a los tres. Y sobre todo gracias por haber hecho la serie de documentales estos. Me parece, bueno, no es pelota, me parece que hacía falta ese trabajo todo reunido. Gracias. Hacemos una pequeñísima pausa y enseguida seguimos analizando en este programa dedicado a hundidos. Continuamos en este análisis de la docuserie Hundidos, la memoria bajo el agua, y lo hacemos con dos nuevos invitados. Manuel Mantecón, que es secretario general de Ferduero y también de los regantes de Barrios de Luna. Bienvenido. Hola, muy buenas noches. También autor de muchas de las imágenes del embalse de Barrios de Luna que hemos utilizado en la docuserie Hundidos, porque es regante de ese embalse, pero también amante de la historia que hoy hay bajo las aguas. Y a mi derecha tengo a Fernando Moreno, que es el alcalde de Riaño. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Comienzo contigo, Manuel. Hemos visto los 6 capítulos de la docuserie Hundidos, el sufrimiento que hay, tú conoces especialmente bien el de Barrios de Luna. ¿Cree que los regantes han agradecido de manera suficiente o reconocen de manera suficiente el sufrimiento que tiene la montaña de León para que hoy pueda haber regadíos aguas abajo? Bueno, la verdad es que no se puede decir que haya habido muchos actos en cuanto al reconocimiento y el tener en cuenta la gratitud hacia lo que tuvieron que sufrir. Ha habido alguno, siempre han estado a lo mejor metidos dentro de un acto más general, pero yo lo que sí tengo que decir es que a mí particularmente creo que el hecho de haber hecho estos reportajes, porque han pasado tantos años que mucha gente ya eso lo tiene como que muy olvidado. En nuestro caso son 70 años ya desde el primer desembalse, en el caso de Barrios de Luna son 75, a lo mejor los casos de Porma y Riaño son más recientes y están más en la memoria, sobre todo Riaño por todo lo que pasó, pero sí que está bien recordar de dónde venimos y a quién le debemos la riqueza de la que hemos disfrutado durante todo este tiempo. Fernando, hablaba Julio Llamazares en esa novela de distintas formas de mirar el agua. El alcalde de Riaño, ¿de qué manera mira el agua de ese embalse que ve desde el pueblo? Hombre, pues yo he pretendido verla desde un punto de vista de optimismo y de futuro. No me queda otra como alcalde. Si ostentas ese cargo, lo que tienes que hacer es, por la población actual, es salir adelante y luchar por algo, y creo que lo estamos consiguiendo, a base de iniciativas, de un barco que nadie se pensaba que iba a surcar esas aguas, aquella generación que le tocó sufrir aquella tragedia, porque no se puede llamar de otra manera, y ahora mismo con optimismo de un futuro. No me puedo permitir el lujo de estar mirando hacia atrás constantemente, porque no, hay que mirar hacia adelante. ¿Y van saliendo las cosas bien para Riaño? Sí, yo creo que sí, ha habido un antes y un después. Yo creo que ya ha habido también unas nuevas generaciones, e incluso hay gente que sufrió, que luchó por aquello, que hoy en día está trabajando y además muy codo con codo, muy próximo al ayuntamiento, para que esto salga adelante, para que las nuevas generaciones que viven actualmente en Riaño tengan un futuro, no necesiten irse de Riaño como pasó aquella circunstancia que se fueron obligados, de malas maneras, les pisotearon, en una palabra, y ahora la gente que está allí tiene que tener orgullo de vivir en Riaño, y no solo Riaño, sino la comarca. La comarca necesita de Riaño. Yo cuando voy hablando por ahí siempre me refiero a la comarca. Si falla Riaño, falla toda la comarca. Entonces ahora mismo la gente siente optimismo, empieza a haber otro aire, la gente empieza a sentir otra cosa, y eso para mí, estoy orgulloso. Manuel, en estos 6 capítulos hemos visto la dureza de cómo sacaron a la gente de sus casas, cómo se demolieron las edificaciones en el caso de Riaño. Ese agua hoy permite, por ejemplo, abastecer a ciudades como León, pero también producir energía eléctrica y regar. ¿Cree que
han dado esos embalses de la provincia la riqueza prometida para el campo leonés? En lo que tiene que ver con el regadío, yo entiendo que sí que ha habido esa riqueza, y sobre todo lo que hay que tener en cuenta es que no en todos los sitios se produjo de la misma manera. El caso nuestro se puso enseguida, ya había zonas en explotación, los nuevos regadíos que se transformaron se pusieron rápidamente en transformación, llegaron enseguida detrás las concentraciones parcelarias con las obras complementarias, y eso ha permitido que, a pesar de la sangría poblacional, que también la tenemos, o sea, bastante drástica, no solamente en población, sino también en activos en el campo agrario, pues haya habido una riqueza. Otra cosa es lo que pasó con el caso de Riaño, que fue traumático porque se prolongó demasiado en el tiempo el existir ese cierre. Después, en las circunstancias, en plena democracia, parecía un poco ya improbable, y además con el agravante de que tampoco se han retrasado mucho los regadíos para los cuales estaba proyectado, cosa que en los otros embalses no ha ocurrido así. De todas maneras, creo que cualquier persona que sea sensible se da cuenta de que la gente salió de mala forma, y que creo que cuando a alguien se le quita algo más que unos bienes, tiene que estar más recompensado. O sea, porque los bienes son bienes, pero nosotros, como digo, también hemos sufrido despoblación, ha habido mucha emigración interior y exterior, pero siempre puedes volver a tus raíces, las raíces están allí. Se puede volver al pueblo, que es lo que nos decía alguno de los que hemos entrevistado en esta docuserie Hundidos. En este programa también vamos a contar con la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero, con Cristina Danés, a la que hemos preguntado sobre varias cuestiones relacionadas con la política hidráulica que atañen a León. Vamos a escucharla. Con respecto a los crecimientos, en principio el plan hidrológico no contempla. El plan hidrológico lo que tiene es que, diríamos, gestionar el recurso con una óptica un poco muy diferente a los planes anteriores, puesto que estamos en un escenario evidente, comprobable, que yo creo que no lo discute nadie, de cambio climático. Entonces, el recurso, hay que optimizar el recurso de otra manera. Es decir, que no es cuestión de recrecer, no es cuestión de almacenar, porque a lo mejor estamos pensando en una disponibilidad de agua que no va a haber, con lo cual no es cuestión de almacenar donde no va a poder ser llenado. No se nos olvide que el escenario que se está planteando actualmente ahora, a fin de siglo hay reducción de aportaciones, en algunos casos hasta el 40%. Los escenarios se mueven de un 24 a un 40%. Eso plantea que la gestión del recurso tiene que ser de otra manera, basada en eficacia, basada en una mejor utilización. No es cuestión de almacenar, porque a lo mejor no hay para almacenar. Y nosotros le hemos puesto esta solución, esto encima de la mesa, como está. Nosotros ahora, nuestro trabajo aquí ya ha acabado, tenemos usuarios, tenemos también colectivos que no quieren la infraestructura, y nosotros ahora hemos hecho un informe de viabilidad que lo tenemos que elevar, lo vamos a elevar al Ministerio, porque en definitiva quien decide si se hace esta infraestructura o no es el Ministerio, que es quien tiene que hacernos el encargo y, por supuesto, poner los medios económicos necesarios para ello, ¿no? Pero, por supuesto, también esta infraestructura tiene que estar contemplada en el plan, y está contemplada en el plan nuevo. En este proceso nuevo de 6 meses de información pública, vamos a contar, por supuesto, con todos los usuarios, y ahora nuestro trabajo consiste en hacer entender el plan hidrológico, el borrador del plan hidrológico a todo el mundo, y llegar a una postura lo más consensuada posible con todos los implicados, los usuarios y todos los interesados, evidentemente, en que el recurso se trate y se gestione de una manera, pues desgraciadamente, con un criterio nuevo, que es tener en cuenta la adaptación al cambio climático, que es una realidad. Bueno, no se contemplan los recrecidos para los embalses de León, y sí las balsas del Órbigo. Por comenzar con el recrecido de Riaño, que dice la presidenta que en principio no lo contempla la Confederación. ¿Había intranquilidad en Riaño con la posibilidad de hacer ese muro más alto y almacenar más agua? Hombre,
cuando tuvimos las primeras noticias, es algo así como que dices, no lo llegamos a creer. Y apenas le dio importancia por decir, pero a ver, si nos hizo bastante daño, hay algo que no consigo entender. Otra cosa es que te presenten un proyecto en el cual no va a afectar a ninguna edificación, a ninguna situación, y dices, pues bueno, podemos analizarlo ahora, cuando no se analizó en su momento, cuando se hizo el embalse de Riaño. Ahora yo creo que todos somos razonables, de aquella creo que hubo gente que no fue razonable. Quiero decir también que estoy de acuerdo con muchas de las cosas que ha dicho Julio Llamazares, que el embalse de Riaño no solo se proyectó o no se proyectó para lo que era el regadío. A las pruebas me remito, que en las fechas que estamos todavía esas infraestructuras no se habían realizado. Allí había otros intereses que no se dijo ni a la opinión pública ni a nadie. Y ese recrecimiento ahora mismo pues no lo veo. Incluso voy a poner una noticia: Riaño está escaso de agua de boca para consumo humano. O sea, es paradójico que seamos un embalse grande de la provincia de León y no tengamos para poder abastecernos. Así estamos. Fernando Moreno es el alcalde de Riaño, pero los embalses de los que hemos hablado en Hundidos pertenecen también a otros municipios. Vamos a escuchar a sus alcaldes. El pantano de Villameca le ha traído muchas cosas positivas. Le ha dado turismo a la zona. Luego Villameca era un pueblo de secano, que solo se sembraba centeno. Y una vez puesto en funcionamiento el pantano, se siembra todo tipo de cultivos de regadío. Luego también esto genera energía hidroeléctrica y además de su uso como abastecimiento. Bueno, a nivel de la provincia de León hay que entender que fue beneficiosa su construcción, puesto que puso en valor miles de hectáreas de la comarca del Páramo y del Órbigo, pero a nivel de la zona de Luna pues ha sido perjudicial, porque primero han desaparecido unos cuantos núcleos de población, 7 de la zona de Sena de Luna, más los del ayuntamiento de los barrios de Luna, y la gente, pues muchas de las personas estuvieron esperando hasta la última hora, que fue para salir de sus casas. Muchas de ellas marcharon cuando el agua llegaba a las puertas de sus casas, y hay que tener en cuenta que la valoración que se hizo y las indemnizaciones que recibieron pues fueron indemnizaciones muy bajas. Como punto beneficioso, bueno, pues decir que a nivel del turismo ha supuesto un pequeño aliciente pues la construcción, pero en términos generales ha sido mayor el perjuicio que el beneficio para la zona. Tras 50 años desde la creación de este envase del Porma, podemos decir que no ha sido muy beneficiado el municipio de Boñar. ¿Por qué? Afectó en gran consideración a la agricultura, ya que la temperatura a raíz del nacimiento de este pantano ha disminuido. Entonces, para la agricultura en el municipio de Boñar no tenemos gran potencial por la temperatura en la que baja ese agua del Porma. A nivel turístico, al haberse hecho este pantano como principal objetivo también para el regadío, pero para el consumo, sobre todo en la ciudad de León, pues no podemos meter vehículos a motor. Entonces no podemos explotar como querríamos, o sí que podríamos aprovechar, ya que se ha hecho esa catástrofe paisajística que se puede hacer con la creación de los pantanos. No lo podemos aprovechar como de verdad querríamos, ya que no podemos meter ningún tipo de vehículo a motor. Beneficio, el principal beneficio que obtiene el municipio de Boñar con ese pantano es a las arcas municipales, ya que con las centrales y ese IBI, la ocupación que tiene, pues son algo más de 240.000 euros que recibimos en todos los ejercicios de la Confederación. Entonces es algo que nos viene muy bien en plan de inversiones, y la sostenibilidad económica del ayuntamiento, sobre todo en los últimos años, gracias a esos ingresos, se ha visto favorecida considerablemente. Manuel, ya para terminar, ¿satisfecho con ese anuncio de la presidenta de la Confederación? ¿Sí que se contemplan las balsas del Órbigo? Bueno, ya estaban en el plan actual y no se ha cumplido con esa medida, por lo tanto yo no me lo acabo de creer. Y quiero simplemente decir que nosotros pedimos un incremento de regulación porque nos metieron 6.000 hectáreas por decreto en nuestro embalse, y que no dijimos que fuera aquí o aquí, eso lo han decidido los técnicos. Lo digo por el enfrentamiento que se pretende hacer entre regantes, gente de Carrizo, etcétera, etcétera. Quiero simplemente que, bueno, cuando lo vea, hace 3 años ya que se hizo la declaración de impacto ambiental positiva y seguimos en el mismo punto. Veremos a ver qué es lo que ocurre. Fernando, Manuel, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.
Despedimos este Analízale y lo hacemos con un resumen de las imágenes que hemos visto a lo largo de los 6 capítulos de esta docuserie original de La 8 León, que pueden ver también en nuestra página web. Imágenes y testimonios que son historia y memoria de nuestra provincia. Buenas noches.